En los años 90, a propósito de eso, a mí me tocó hacer una investigación sobre la relación entre medios y barras bravas o violencia en el fútbol, y constaté que, con algún ejemplo que voy a mencionar, de qué modo los medios se relacionaban con estos personajes y con estas situaciones. Y ahí aparece, por ejemplo, el caso de la barra brava de Boca y cómo cuando viene a la Argentina la BBC de Londres, una cadena estatal, no gubernamental, la televisión británica tiene una cadena muy prestigiosa como la BBC, que hace unos excelentes documentales, y bueno, en ese marco vienen a filmar cómo era este círculo multitudinario del fútbol en la Argentina con los actores que yo estoy describiendo. Viene la BBC a la Argentina y de qué modo se vincula con la barra brava de Boca, o de qué modo la barra brava de Boca le hace saber que ellos están dispuestos a ser filmados, pero a cambio de que les paguen. Bueno, la BBC, y esto lo pude chequear con gente que trabajó en ese documental, pagó a la barra de Boca para poder acceder a esa tribuna que vemos todos los domingos o cada 15 días en la Bombonera, repleta de hinchas. Sobre todo la segunda bandeja. Y bueno, hay otros episodios de semejante envergadura, como el de el Canal 13, TN, este conglomerado de medios que hace 4 o 5 años, utilizando la pantalla y sus medios, y como tenía que renegociar el contrato del fútbol, de los derechos del fútbol con Grondona, y quería hacerlo desde una posición de fuerza, pagando menos dinero, empezó a radiografiar esta violencia en el fútbol, pero en un sentido ya deformante, digamos. Recuerdo una tarde que hubo un incidente en la cancha del Porvenir, jugaban un partido del ascenso, Talleres de Escalada y Los Andes, me parece. Sí, Talleres de Escalada y Los Andes en la cancha del Porvenir. Estuvieron toda esa tarde durante 4, 5, 6 horas pasando nada más prácticamente que esta información. Imágenes de incidentes en el fútbol que en otras etapas, cuando a Clarín no le convenía que saliera esto, no se reflejaban. Sin embargo, en un momento, en una circunstancia que tenían que dar con un contrato más ventajoso para sus intereses, ellos utilizaban a la violencia, radiografiándola de este modo a través de la pantalla, de la televisión. En esas circunstancias a mí me convocaron para un programa que creo que compartimos con vos, Mónica, por segunda vez, en un lapso de un mes, 2 veces en un mes, de un mismo programa para hablar del mismo tema, y me encontré allí con Raúl Gámez, el expresidente de Vélez, y decía: qué curioso, Raúl, nos están llamando 2 veces en el lapso de un mes para que vengamos a desarrollar este tema, que después desaparece de los medios. Cuando desaparece algún muerto, yo el otro día escribí una nota sobre que no necesariamente tiene que haber una muerte para que hablemos de violencia. Violencia es la violencia ritual, la violencia que hay en la liturgia del fútbol, la violencia que aparece cuando un barra va a la Cancillería y se define como tal y dice: yo vengo acá como barra brava, y se presenta como tal. Violencia es, para mí, en un sentido, que un ex árbitro de fútbol salga hoy con un discurso de mano dura a decir que va a combatir la violencia que no combatió cuando era funcionario. En fin, podríamos ir, me refiero a Javier Castrilli, porque a las cosas hay que ponerle a las personas, en este caso me rectifico nombre y apellido. Así que, en ese paneo que yo digo, para utilizar un término cinematográfico de estos últimos años, o de estas últimas 3, 4 décadas, he visto cómo cada vez se ha ido involucrando más gente, pero más gente no para resolver el problema, sino para participar de él. Y cuando el problema está en manos o ha sido generado por los mismos que deberían resolverlo, se complica esta situación. Porque si vamos a discutir esta cuestión de la violencia, y las herramientas de las que disponemos provienen de los recursos que tiene el Estado, de las comisiones que se forman en cualquier ámbito, gubernamental o no gubernamental, estamos hablando de que los que debemos resolver el problema somos los que estamos con los pies en el barro. Y quiero, para cerrar, porque no me quiero extender, en todo caso volver a la mecánica que ustedes estaban desarrollando, hacer una autocrítica respecto al papel de los medios, y por eso hablé más de Clarín y bueno, de los propios medios donde uno ha trabajado, que los periodistas tenemos en ese sentido una responsabilidad enorme,
me lo digo en primera persona también del singular, yo tengo una responsabilidad enorme, porque a veces uno va a la cancha también como hincha y grita, no grita un gol solamente, sino que por ahí larga algún insulto, en un país donde vivimos crispados, donde la situación de violencia se retroalimenta permanentemente a partir de las conductas que vemos en el fútbol, pero que también vemos en la calle. Es muy difícil ponerse una mordaza en un sentido metafórico, taparse la boca y no decir ni a en un partido de fútbol. Entonces, como hinchas cuando vamos, o como comunicadores sociales cuando estamos desarrollando nuestra tarea, yo a mí mismo me restringí en este ámbito. O sea, no cubro más fútbol así como para hablar y comentar o escribir sobre el espectáculo desde hace 4 años, prácticamente 3 años y medio. Y aparte porque quería descansar o el domingo o el sábado después de 30 años de ir a la cancha permanentemente. Bueno, de ese modo, al restringirme en la función de comunicador social, en tanto que voy a comentar un partido de fútbol, tengo menos elementos para describir. O sea, me puedo guiar por lo que veo en la televisión. Y nunca terminamos de colmar nuestra capacidad de asombro, porque lo que vimos el otro día en Córdoba, donde hinchas entran a pegar durante el desarrollo de un partido, porque en otras circunstancias han entrado por ahí al final para rapiñar camisetas, antes o después cuando se termina un campeonato, saltan de un alambrado y le pegan a los jugadores o los terminan despojando de lo poco que les queda de vestimenta. Esto creo que se amplifica aún más porque se trata de un partido en una circunstancia definitoria y porque lo juega River. Tal vez si hubiera ocurrido en el interior del país no hubiera tenido la repercusión que tuvo. Y seguramente debe haber un hecho similar o análogo al que vimos el otro día en Córdoba. Entonces, en ese sentido, creo que en la Argentina lejos estamos de resolver el problema. Yo el otro día, respecto a Mónica, a Salvemos al Fútbol, a Fabifa y a todas las organizaciones que vienen luchando contra esto, decía que se están rompiendo el lomo desde hace mucho tiempo y desde el dolor, digamos, porque no lo están haciendo desde el momento en que son observadores imparciales del fenómeno. Se han involucrado desde el dolor, desde los hijos que les han arrancado, los hermanos, los amigos, los padres y las madres. Entonces, digo que sin ellos hubiera sido mucho más difícil saber varias de las cosas que hoy sabemos, sin las denuncias que hacen, porque básicamente yo, cuando sigo abarcando estos temas o desarrollándolos en los medios, me nutro de lo que son ustedes como fuentes. Creo que hemos construido una relación personal, pero por el otro lado nos respetamos en tanto fuentes y periodistas, en tanto familiares y personas que trabajamos en los medios. Y sin ustedes hubiera sido imposible contar varias de las cosas que yo puedo contar acá. Y quiero terminar ahora sí diciendo que otro fútbol sería mucho mejor y más posible si gente como Liliana, como Mónica, como el ex juez Vergés y tantos otros, no quiero omitir a nadie, estuvieran en lugares donde pudieran de algún modo hacer lo que no hicieron algunos funcionarios que, basados en un discurso vacuo y sin palabra alguna, llevaron adelante nada más que la judicialización de este tipo de problemas. Y yo creo que no solo se resuelve esto en un tribunal o en una cámara civil, comercial o penal. Creo que esto se resuelve con el aporte de todos. Así que bueno, como introducción al tema, y si me repetí en algo que se dijo antes, pido disculpas porque no los escuché. Básicamente quería decir eso, o sea, que quede como idea la autocrítica respecto al papel que juegan los medios y esto de cómo el fútbol ha ido centrifugando distintos actores a lo largo de 40 años que creo que se han involucrando para peor y no para mejor.